Desde siempre han existido personas con malformaciones o con algún defecto congénito. Hace muchos años se veía en los circos, y las personas que participaban en estos shows no se ofendían, porque de cierto modo se sentían especiales. Algunos incluso se hicieron millonarios por mostrarse ante una audiencia, porque eso sí, quienes participaban en un circo mostrando sus deformidades eran personas de bajos recursos. Pero también existieron quienes no necesitaron recurrir a ello. Esta es la historia de una de esas personas, un chico británico muy joven de 20 y pico de años. Venía de una familia muy adinerada, y un detalle que es muy importante es que sucedió a finales del siglo XIX. Esa época cuando la gente al ver a una persona con rasgos congénitos distintos prefería apartarse por quizá un miedo estúpido. La gente en ese entonces no era tan comprensible como lo es hoy día. En aquel entonces, aunque vinieras de un núcleo social de clase alta, la gente te consideraba como un fenómeno más que una persona. Él es Edward Mordrake, un chico que inspiró a varios escritores y directores para el desarrollo creativo de algunos personajes. Se suponía que debía tener un hermano mellizo. Resultó que este hermano le salió siamés, pero siamés solamente es un decir. Este chico tenía a su hermano pegado en la parte posterior de la cabeza. En pocas palabras, era una persona con dos caras en su cabeza. Tal vez no te sorprenda o tal vez sí, pero este sujeto existió en la vida real. Si lo buscas en Google te saldrá mucha información al respecto. No tuvo una mala familia. Sus padres lo querían mucho y su temperamento era el de un chico común y corriente. Estudiaba en su casa porque todas las personas lo veían con asco, pero le apasionaba aprender. Era alguien realmente listo. Quizá lo complicado de esta historia sea comprender lo siguiente. El que tuviera otra cara no era lo único que asustaba a las personas, sino que también imitaba las mismas expresiones de Edward. Si Edward Mordrake reía, la cara tras él también lo hacía. Si lloraba, el rostro ponía una carita triste. Si se enfadaba, el rostro fruncía el entrecejo y se ponía rojo. Era algo bastante raro de ver considerando que este hermano siamés en realidad está muerto desde nacimiento. El chico no encontraba la felicidad porque estaba aislado de todo el mundo como si se tratase de un monstruo. Él anhelaba que le quitaran esa cara detrás de su cabeza, pero ni siquiera sabía si era posible. Recuerden que estamos hablando de finales del siglo XIX. Las cirugías técnicamente no estaban tan avanzadas y encima incluso en el presente año sería un riesgo de muerte. Ya había tenido varias charlas con médicos, pero todos decían lo mismo. No había una solución para su problema. Lo que no todos sabían es que Edward era infeliz más allá de su malformación. Él quería callar el rostro porque decía que le hablaba en las noches. Esto se supo el día que decidió matarse. Escribió una carta de suicidio que le dejó a sus padres pidiéndoles perdón y confesándoles lo mucho que odiaba ese rostro. Edward decía que la cara le susurraba cosas terribles. Nunca especificó qué, pero su último deseo fue que ya muerto le cercenaran el rostro, con el único motivo de poder descansar en paz. Muchos de ustedes seguramente estén familiarizados con los terrores nocturnos, pero para quien no, básicamente son episodios de gritos, miedo muy intenso y agitación durante el sueño. Esto, aunque también puede ocurrirle a adultos, está mayormente asociado a los niños. Es como si fuera una pesadilla multiplicada a la 10ª potencia, y este niño de nombre Francisco llevaba tiempo sufriendo estos episodios. Su madre estaba muy preocupada.
Pero se le ocurrió una muy brillante idea que ni ella sabría que superaría incluso el resultado de cualquier buen psicólogo. No tuvo que gastar ni un peso en ningún especialista. Le hizo un muñeco de medias y calcetines. El muñeco no era lo más bonito que uno pudiera imaginar, pues su madre no era alguien muy experta en tejer. De hecho, el muñeco tenía un aspecto muy similar al de un zombie. Tenía los ojos hechos de botones blancos y toda la tela que usó para crearlo estaba ya muy vieja. Pero aunque cueste creerlo, cuando la mamá llamó a Francisco y el niño lo vio, fue amor a primera vista. La madre bien astuta le hizo creer que era un monstruo de calcetines, pero no un monstruo malo, sino uno bueno que le ayudaría y lo acompañaría en las noches y estaría con él en sus sueños para enfrentar a cualquier enemigo. Lo nombró como el señor Antero. La madre, con estas pequeñas pero asombrosas palabras, crearían la cura por excelencia de este mal que hacía que su hijo se viera cansado todo el tiempo y no disfrutara de su niñez. Desde la primera noche se vio el resultado. El niño veía el ropero abierto, pero no le importaba. Sabía que si alguien estaba dentro del closet, el señor Antero estaría ahí para enfrentarlo. Si de pronto le llegaba la idea de que algo estaba bajo su cama, él ya podía dormir en paz. El señor Antero estaba ahí para protegerlo. Incluso en sus pesadillas él soñaba lo que la madre le había dicho. El señor Antero se enfrentaría a todos sus enemigos y lo dejarían tranquilo. La madre estaba más contenta que Francisco. Ustedes podrán imaginar la angustia de esta madre al ver a su hijo anímicamente fatal y que por una simple idea el pequeño haya cambiado su estado de ánimo de una manera brillante. Ahora Francisco podía dormir y tenía mucha energía en todo el día. Luego de un par de meses al niño se le cae un diente. El señor Antero lo miró y le dijo: Francisco, sé que se te acaba de caer un diente y tal vez tu mamá venga por él. ¿Le importaría regalármelo? El niño se quedó sorprendido, pero sin dudarlo le dijo que sí, que no había ningún problema. Al día siguiente la madre le preguntó lógicamente por su diente. Francisco le dijo que se lo había regalado al señor Antero. La madre lo encontró adorable y no le dio más vueltas al asunto. Los años pasan y sucede lo evidente. Francisco había superado sus terrores nocturnos y se comenzaba a interesar más en las chicas que en los juguetes. El señor Antero se queda por un largo tiempo agarrando polvo en un mueble de la habitación. Pero, ¿qué sucede? Que un día en particular no lo pasó del todo bien. En su adolescencia uno pensaría que los miedos comunes de un niño pasarían a la historia, pero en el caso de Francisco no fue tan sencillo. Sus pesadillas volvieron, y lo terrible de esto es que el hecho de que haya crecido, su visión de la vida era mucho más distinto. Las pesadillas se volvieron más realistas y mucho peores. Un día, llegando de clases bastante desvelado, enfadado por la tarea acumulada y futuros exámenes, aventó con fuerza su mochila al sofá, entró a su habitación y azotó la puerta. Se acostó en su cama y sin darse cuenta, frente a él sentado en una silla estaba el señor Antero. Este le dijo: Tenemos que hablar. ¿Cómo quieres que te cuide si me has abandonado? ¿Cómo quieres que te ayude a dormir si no me has dado de comer? En ese preciso momento, Francisco, confundido, observa cómo el muñeco da 2 palmadas y el cuarto de la nada se vuelve el interior de un ser humano. Las paredes estaban llenas de sangre y se escuchaban gritos de gente sufriendo, gritos horribles. Era como escuchar a mucha gente siendo torturada de una manera tan cruel que sería enfermizo tan solo el hecho de imaginarlo. El señor Antero le advirtió con un tono de autoridad: Si no me alimentas, esto lo vivirás todos los días hasta el día de tu muerte, y cada vez será peor. Francisco, tienes que alimentarme. Francisco asimiló que lo único que le había dado era su diente. No tenía por qué hacer una pregunta con una respuesta tan obvia. Francisco sabía lo que tenía que hacer. Esa noche durmió muy bien
y como muestra de agradecimiento le dio los dientes de su hermana menor que sus padres guardaban en una caja en la mesita de noche. Estos no le habían durado casi nada, pues eran 3 dientes y uno de ellos estaba roto, pero esto no le importó al señor Antero. Él lo único que pedía eran dientes, pero aquí está el detalle que hacía que la tarea se complicara cada vez más. Francisco le llevó unos dientes de tiburón que vio en una tienda cerca de su casa, pero al señor Antero no le gustaban. Decía que estaban fríos. No tenía muchas opciones y se acercaba la noche. Caminando y pensando, vio a un gato que lo habían atropellado hacía no mucho tiempo y se le ocurrió la brillante idea. Esos dientes eran frescos. Era lo que quería el señor Antero. Francisco creció en una constante desesperación y estrés. A sus 42 años ha sido víctima de muchas pesadillas engendradas por no tener más dientes que ofrecer. Comenzó a matar gatos, perros y también a personas. Atraía vagabundos con dineros a sitios abandonados, donde los golpeaba con un martillo dejándolos a veces con vida, pero la mayoría no sobrevivía. Posteriormente les quitaba los dientes con pinzas. Al llegar a su casa, el señor Antero lo esperaba. Francisco, ¿trajiste mi comida? Sí, Antero. Francisco, ¿tú me amas? Sí, Antero. Te amo. El señor Antero vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que más amas en este mundo, Francisco? Te amo a ti, Antero. Algo que tenía con mucha intriga a todos los televidentes era saber más sobre el personaje del Chavo del Ocho. No se sabía casi nada de él. Se guardaba mucha información personal sobre el personaje. No se reveló nunca su nombre verdadero y no se sabía casi nada de su vida. La información que salió a la luz tras varias insistencias del público conmocionó a miles, porque la vida del Chavo fue bastante gris. Aunque inocentemente pensáramos que su casa era aquel barril, esto tarde o temprano nos enterábamos que únicamente lo usaba para esconderse. Su departamento, según reveló Gómez Bolaños en 1995 en el libro El diario del Chavo, era el 8, a donde llegó tras escaparse de un orfanato en el que le pegaban. Nunca conoció a su padre y su madre lo abandonó. Un día no fue a buscarlo a la guardería y lo trasladaron al orfanato. Al huir, una anciana lo encontró en medio de la calle donde vivía con otros niños que se drogaban, y esta anciana se lo llevó a su casa. La mujer murió al día siguiente. Por este hecho nadie la menciona jamás, y jamás se le ve realmente en el programa. El Chavo, al ser inocente y de buen corazón, ve al espectro de la señora sin importarle la apariencia que ésta posee. Ella no lo perturba, pero esto también puede ser por una teoría que dicta que el Chavo en realidad tiene una enfermedad mental. Por este motivo le dan ataques como la garrotera o crea amigos imaginarios como Chente o Espiriberto. Anora Petrova fue una joven que nació el 5 de mayo de 1992 en Oregon, Estados Unidos. Desde niña sabía que el patinaje sobre hielo era lo suyo. A los 6 años sus padres la inscribieron en distintos talleres, pero eventualmente, y por lo apasionada que veían que era la pequeña Ana, como le decían de cariño, la metieron a unas clases más profesionales, por así decirlo. Su vida cambió a los 13 años. Era la noche anterior a su primer campeonato. Tenía muchos nervios, así que para matar el tiempo y olvidarse del campeonato, tomó su laptop y muy cómoda en su cama se le ocurrió algo que a mucha gente tarde o temprano le nace hacer. Decidió buscarse a sí misma en internet. Se quedó boquiabierta. Se sorprendió demasiado porque vio que alguien le había creado un artículo de ella en Wikipedia.
En él estaba su nombre completo, su fecha y lugar de nacimiento, el nombre de sus padres, prácticamente estaba toda su información, como si fuera el artículo de una persona famosa. Al seguir leyendo se percató de que en el apartado de logros aparecía el campeonato del día siguiente, y lo curioso es que aparecía como ganadora. Ella en un instante pensó que todo había sido obra de sus padres para hacerla sentir más motivada. Pero ¿cómo ellos iban a saber que iba a buscar justamente eso ese día? Ella les preguntó que si tenían algo que ver con esta página. Y sus padres se negaron. Obviamente no le estarían mintiendo. Sus padres sabían usar internet, pero no al punto de hacer algo como esto. Curiosamente, al día siguiente Anora ganó. Y a partir de aquí visitar la página de Wikipedia se había vuelto en una actividad diaria. Extrañamente la página empezó a predecir todos los triunfos campeonato tras campeonato. Su popularidad creció tanto que el entrenador Sergei Polukhit la empezó a entrenar. Su meta era competir en los Juegos Olímpicos, por lo que comenzó a entrenar duro para lograrlo. Fue tanto su afán por lograr aquel sueño que decidió aprovechar la página de Wikipedia para asegurar su participación en las Olimpiadas. Anora modificó todo lo que sucedería, pero al actualizar la página, en lugar de aparecer lo que ella había escrito, se añadió lo siguiente. Anora Petrova es una perra egoísta que va a tener todo lo que merece. Su mejor amiga Abril también estaba postulando para participar en los Juegos Olímpicos de ese año. Ella era la única que en verdad le hacía competencia. Anora sabía que de no entrenar lo suficiente, ella ganaría definitivamente. El día de las pruebas, una de las cuchillas de los patines de Abril se desprendió y salió disparado hacia Anora haciéndole una cortada en la frente. Todos creían que la única culpable de aquel accidente era nada más y nada menos que la joven Petrova, porque antes de la prueba había tomado prestado aquellos patines de Abril. Ella lógicamente se defendió negando aquellas acusaciones, pero nadie le creía, y como castigo, la federación decidió que Anora Petrova no podía volver a participar nunca más en una competencia de patinaje artístico. Su entrenador tuvo que dejarla porque estar asociado a ella había manchado su reputación. Todos decían que Anora había recibido lo que merecía. La predicción de Wikipedia había ocurrido. Sin pensarlo dos veces se comunicó con los administradores de esta página web, pero ellos negaban saber de la existencia de su artículo y pensaban que la joven estaba fabricando aquella historia. Ahora todo había cambiado. Su vida llena de gloriosos triunfos se perdió bajo la sombra de tragedias, una tras otra. Un día leyó que su descripción se había actualizado. Anora Petrova es una patética huérfana que se quedó sin padres después de que fallecieron en un terrible accidente. Después de leer esto, los llamó desesperada y muy asustada para verificar que estuvieran bien. Lamentablemente no se escuchaba nada desde el otro lado del teléfono, solo una espantosa risa a lo lejos. Luego del accidente pudo verificar que en el teléfono de sus padres no había registro alguno de sus llamadas. Su vida se volvería solitaria después de aquel acontecimiento. Al recibir la herencia de sus padres, Anora se fue a vivir a Suiza. Dejó el hábito de leer todos los días la página de Wikipedia que tanto daño le había hecho. El éxito regresó a su vida. Tiempo después, tras una audición para el Circo de Hielo, volvió a ingresar a la página. Quería saber si iba a lograr entrar o no. Lo que leyó la destrozó por completo. Anora Petrova falleció días después de su audición al Circo de Hielo sin amigos y sin dinero. Horas más tarde, el cuerpo de Anora fue encontrado junto a su computadora en Praga. Falleció el 24 de octubre de 2010 sin explicación lógica alguna. Lo que había en su computadora era la página de Wikipedia, pero esta vez la fotografía había cambiado. Este sujeto vivía en una zona retirada de la ciudad.
Era bastante tranquila, o así mínimo parecía serla. Él se mudó por el ambiente ruidoso de las calles. Aparte, ese apartamento que tenía ya era muy viejo y le quedaba bastante pequeño. Pero tenía un buen trabajo, así que los ahorros de varios meses lo llevaron a esta área poco civilizada de la ciudad. En un principio se enamoró. La casa era grande, segura, la renta era muy económica para lo que tenía, y parecía que su problema se había desvanecido. A tan solo 2 días de vivir ahí surgió el primer inconveniente. Su vecino era muy ruidoso y encima se pasaba gritando casi toda la noche. Pasaron los años y se había acostumbrado a verlo hacer cosas muy poco comunes. Arrojarse un balde de agua fría con hielos con ayuda de sus amigos, juntar a varias personas y bailar de maneras estúpidas, inhalar un condón para sacarlo luego por su boca, o llenarlo de agua y arrojárselo a la cabeza. Pero eso sí, siempre acompañado de una cámara. Él en ese entonces no estaba muy familiarizado con este tipo de personas, pero poco después se enteró de que era ni más ni menos que un youtuber medianamente conocido. Un día este youtuber le tocó a su puerta. Le comentó que iba a salir de viaje por varios días y que si se podía hacer cargo de su correspondencia. Este hombre, quizá demostrando un fuerte alivio por lo bien que iba a dormir las próximas noches, le dijo que no había ningún problema. Al siguiente día, llegando del trabajo, estacionó el carro y vio que en la entrada principal de la puerta de su vecino estaba una caja enorme. Decía con letras rojas y mayúsculas: devolver al remitente. Luego de observarla un poco y pensar en qué será lo que tendrá adentro, la toma con mucho esfuerzo, pues estaba extremadamente pesada, y al llevarla a su cochera se le resbala de las manos y se cae con todo y la caja. El golpe que se dio le dio igual, pero la caja de tan pesada golpeó y dobló la puerta de su garaje. Fue tan fuerte el golpe que se sintió un pequeño movimiento en el suelo. Estaba asustado porque pensaba que había roto algo ahí dentro, pero si le preguntaba a su vecino, él le iba a decir que no sabía nada y que así había llegado. Fue luego de 2 días que, mientras se preparaba para ir a su trabajo, que le llegó un cierto olor asqueroso. Lo ignoró, pero al llegar tarde por la noche el olor era más fuerte. Él creyó que era algún animal muerto debido a que vivía en un área donde la naturaleza estaba a la vuelta de la esquina. Pero a la mañana siguiente, ese olor se había vuelto insoportable. Revisó por toda la casa hasta que le tocó revisar la cochera. Claramente de ahí venía el olor, pero no encontró ningún animal muerto. Sea lo que sea, venía de aquella caja. Lo más acertado que pudo analizar fue que este idiota youtuber pidió a domicilio carne para cocinar justamente cuando se fue. Decidió abrirla, pero le tomó mucho trabajo puesto que la caja venía bien sellada. Pero una vez que logró rasgarla, se destapó el peor olor a pútrido que jamás hubiera descubierto hasta su presente vida. Se fue de espaldas. Su cuerpo no lo pudo soportar y salió corriendo de ahí porque estuvo a nada de vomitar. Se armó de valor y con un pañuelo cubriéndose la boca y la nariz, entró a terminar de abrir esa caja, y fue ahí donde el horror comenzó. No era algo que hubiese imaginado, pero sí era carne, solo que no de puerco, ni de res, ni de ningún otro animal exótico para cocinar. Era ni más ni menos que su vecino influencer, muerto, en posición fetal. Quedó en shock por varios minutos. Luego le habló a la policía con mucho pánico. Lo interrogaron por varias horas, obviamente, y lo dejaron libre. Todo lo que había dicho era verdad. Las pruebas forenses dictaminaron los hechos y todo encajaba a la perfección. La prueba fundamental fue la cámara de video que venía junto con el cuerpo ahí dentro. Resultó que al youtuber se le había ocurrido una brillante idea para subir su rango de seguidores y de vistas. En el video de la cámara, a la que por cierto se le habían acabado las baterías, se veía a este youtuber con ayuda de un amigo suyo guardándose a sí mismo en la caja. El video consistía en que el chico se iba a autoenviar a su casa para entrar a la casa de su vecino y jugarle una broma. Pero desde aquel golpe, todo salió mal.
Muchos se podrán sentir identificados con esta historia, y es posible que algún familiar suyo les haya contado esta historia anteriormente, pero no para matarlos de miedo, sino más bien para que tuvieran precaución a la hora de salir de fiesta. La historia es la siguiente. Este era un chico de unos 23 años. Tenía la costumbre de cada fin de semana salir de fiesta. Estudiaba en la Universidad de Texas en Austin. No era mal estudiante, pero cada vez que salía tomaba demasiado. Un sábado sus amigos lo invitan a una fiesta. Era en un lugar que no conocía de la ciudad, pero tenía una sensación de que le iba a pasar fenomenal. Así que se aseó, se puso loción, revisó que no olvidara nada, cargó sus llaves, cerró todo con seguro y se subió al taxi que lo estaba esperando afuera de su departamento. Al llegar a la fiesta no se encontró con ninguno de sus amigos. De hecho, el lugar pintaba bastante mal. Tenía música fuerte, sí, pero el sitio donde estaba ubicado era terrible. No le daba muy buena espina. Aún así decidió entrar. Ya había pagado su boleto y tenía cerveza ilimitada. Aparte, mira tú qué suerte la de este chico. En una mesa, una chica lo estaba mirando y lo invitó a sentarse. Esta chica era muy bonita y platicaron de muchas cosas interesantes, sus planes a futuro, los lugares que visitarían. La charla avanzó muy bien, tanto así que lo invitó a otra fiesta. Esa fiesta parecía ser más exclusiva. Era un sitio mucho mejor, pero donde al parecer había un cupo limitado. No era tan grande el sitio, pero daban mejor alcohol y ponían mucho mejor música. Todo siguió muy bien hasta que de repente... El chico cuando despertó volteó a su alrededor, pero todo era borroso. Le tomó un minuto luego de parpadear varias veces comenzar a ver bien. Se encontraba en una bañera llena de hielos y le dolía todo el cuerpo, pero en especial la parte superior de su cadera. Casi no podía moverse, pero cuando por fin logra levantarse ve que en su brazo hay un mensaje que dice: «Llame al 911 o morirá». Cuando voltea a ver su cadera ve las cicatrices de una operación casera. Al chico le habían robado un riñón. Cuesta creer que hayan casos así todavía, pero en verdad no tienen ni idea de la maldad de lo que una persona puede llegar a hacer por dinero. Este es un adulto soltero sin hijos, pero a quien el destino le ha dado un buen trabajo. El problema es que trabajaba demasiado, no tenía una vida social desde hacía tiempo, pero a él no le causaba conflicto, en lo más mínimo. Su única diversión entre semana era llegar a su casa y ver Netflix, pero ya no era tan divertido como antes. Él ya se había visto todo tipo de películas y series. Sentado en el sofá viendo la pantalla, pensaba en lo mucho que desearía vivir en otro país. No por su trabajo, sino porque Netflix de otros países suelen tener más variedad de contenido. Nuevas películas, nuevas series, o aunque no sean nuevas, sí hay mejores opciones. Se puso a ver la calificación que les habían dado a ciertas películas que nunca le llamaron la atención. Quería ver si realmente se estaba perdiendo de algo interesante. Este chico era conocedor de cine, pero ni los directores ni la sinopsis lo convencían de ver algo distinto a lo que ya había visto. Haciendo esta pequeña búsqueda en internet se topa con un foro que dice DNS para Netflix. Le da clic y se percata de que este sitio tiene códigos para ver el contenido que ofrece Netflix en otros países. Su felicidad le podía. Quería ir inmediatamente a probarlo, así que encendió su consola de videojuegos, imprimió la hoja con los códigos y mano en mano se puso a escribir cada uno de esos dígitos.
Su felicidad se borró en unos minutos cuando se dio cuenta que ninguno le estaba sirviendo. Se estaba decepcionando y pensaba que lo que estaba haciendo era una pérdida de tiempo, hasta que llegó al final de la hoja, y quizá por suerte, el último código fue el efectivo. ¿Funcionó? El muchacho sonrió. Veía miniaturas de películas que nunca había visto. Películas que incluso no tenían más de un mes de haber salido del cine. Veía nuevos estrenos de series que pintaban increíbles. La suerte que le tocó había sido mayor. Se enteró de que este código DNS era del Netflix de Estados Unidos, ni más ni menos. Ustedes no pueden ni comprender cuánta felicidad le daba ver esto en su pantalla. Tenía ahora muchas horas de diversión que gastarse en Netflix. Haciendo zapping con el control de su Xbox, ve que en un cuadro donde se supone que debe ir una imagen de una película o de una serie, estaba dañado. Había un error que, por menos internet que tuviera, nunca lo había visto. Era la primera vez que veía algo así, y a él le llamó tanto la atención que le echó un vistazo. Al darle clic vio que el título decía 2011 75 13 25 8. Él ya se hallaba casi convencido de que era un error, pero al darle play empezó a cargarse. Era una compilación de videos que juntos hacían una duración aproximada de 30 minutos. El problema era lo que sucedía en ellos. Eran videos snuff. Videos de personas cometiendo asesinatos terribles, partiendo cuerpos vivos a la mitad, cortando extremidades, torturando de formas poco comunes. Esta persona había visto cosas así por accidente en alguna otra red social, pero él sabía que esto siempre era borrado o censurado a los pocos minutos de haberse publicado. El problema era que conforme avanzaba la línea de tiempo del video, las cosas que hacían se volvían progresivamente peores. Este chico terriblemente asustado quita el video y por accidente sale de Netflix temblando. Cuando quiere volver a entrar aparece un fallo en el sistema. Su cabeza se llenó de preguntas. No comprendía cómo podían subir esto a Netflix, porque como dije antes, él sabe de cine y sabía que estos videos eran claramente reales. Los gritos, la sangre, todo era real. Creía que era muy posible que quien mataba a estas personas era un solo sujeto, un posible asesino en serie suelto por algún lugar en el mundo. Vuelve a Netflix y pone el código nuevamente, pero esta vez falla. Entra con su cuenta normal, pero lógicamente no encuentra aquel video con estos números. Toda la noche se la pasó investigando en internet. No podía dormir. Entró a su historial de búsqueda y entró a ver la página donde había encontrado esos códigos nuevamente. Asustado de que lo fueran a banear de Netflix o se metiera en problemas legales, decide hacerse una cuenta anónima y comenta en el foro. Sucedió algo extraño. Pude acceder al Netflix de Estados Unidos, pero encontré un video llamado 201-17-51-32-58. En él habían videos de asesinatos reales y muy crueles. ¿Alguien sabe por qué está esto ahí? ¿Acaso esto es legal? ¿Alguien lo pudo ver? Luego de 3 minutos de que publicó esto en el foro, su comentario fue eliminado por algún usuario. El misterio quedó en el pasado, pero luego de 2 semanas, se percató de que el nombre de ese programa en Netflix, que anotó en una hoja por cierto, era su número IP. Esta es una historia que se tiene como un hecho real. Es uno de los grandes misterios que ha ocurrido en Estados Unidos, más específicamente en Nueva York. El 25º presidente de los Estados Unidos fue William McKinley. Su asesino fue un sujeto de nombre León Solgos,
quien fue ejecutado en la silla eléctrica el año 1901 en la prisión de Auburn en Nueva York. Sucedió esa misma mañana, el día final del señor León Solgos, cuando los guardias lo escoltaron hasta la silla eléctrica donde recibió una descarga en la cabeza. Se decía mucho en la prisión que este señor era muy callado y que nunca trató de defender su inocencia ante una corte. Él simplemente llegó a cumplir una misión y asumió toda responsabilidad que implicaba haber cometido tan despreciable crimen. Luego de haber ejecutado al señor León Solgos, los mismos guardias que lo escoltaron a su destino final limpiaron su celda, pero no encontraron absolutamente nada. El señor no tenía ninguna propiedad realmente, solamente ropa. Pero aquí se encuentra el detalle. En uno de estos pantalones, en uno de sus bolsillos, encontraron una moneda, solamente que en ella no estaba el rostro de George Washington. Era otro rostro que jamás fue identificado, y debajo del rostro decía haber sido acuñada en el año 2218. Esto ocurre en la década de 1950, esta época donde no existía el entretenimiento de ahora como la televisión o el internet. Antes la gente se reunía a hacer otras cosas. En el caso de esta historia se hacían funciones de marionetas en el centro de la ciudad. Acudía gente de todas las edades, y quien daba las funciones era don José Oviedo, a quien apodaban como el Capi. El Capi se hizo muy famoso por estos shows de marionetas. A la gente le gustaba demasiado porque, aparte de ser muy entretenido, eran shows educativos, así que eran realmente para cualquier tipo de público. Todo le estaba resultando de maravilla, hasta que una noche en particular, cuando él ya se estaba quedando dormido, comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños en el teatrino. Escuchaba como si algo estuviera ahí, como que algo sucedía, pero no lograba distinguir qué. Lo único que sabía era que no debía preocuparse por algún intruso. Los sonidos no eran tan escandalosos, así que se quedó dormido. A la mañana siguiente se encuentra con dos marionetas afuera de su caja, y aunque pensaba que el incidente era muy extraño, sabía que ya estaba algo viejo. Podría ser que simplemente se le hubiera olvidado guardar estas dos figuras. Pero, ¿qué sucede? Que a los pocos días sucedió nuevamente, pero esta vez sí se cercioró de que la caja estuviera bien cerrada el día anterior. En esa noche pudo asimilar aquellos ruidos con el de los pies de las marionetas tocando el suelo, y esta vez se escuchaba fuera de su habitación. No solo se dio cuenta por el sonido, sino porque por el resquicio de la puerta se veían las sombras de objetos muy pequeños moviéndose lentamente. En esta ocasión sintió un miedo que nunca había sentido antes. Lo único que se le ocurrió fue cobijarse y rezar. En la mañana siguiente no solo encontró a dos marionetas, sino que encontró a casi todos regados por el suelo como si hubieran cobrado vida y caminado libremente la noche anterior. El Capi era un fiel creyente, así que fue a la iglesia a bendecir a los títeres. Tenía mucho miedo de volver a vivir una experiencia similar. Y funcionó, pero solamente funcionó unas pocas semanas después, porque luego de haber pensado que ya todo se había solucionado, sucedió lo inesperado, el acontecimiento que haría que el Capi jamás volviera a dar un show en su vida. En una presentación se encontraba como siempre, detrás del teatrino vestido de negro y manejando hábilmente a las marionetas. Tocaba una parte donde usaba la marioneta que hacía el papel del juez, pero cuenta que ésta tenía una sensación extraña que jamás había sentido antes, y en sí esta energía provenía del muñeco. En ese momento se quedó en shock
porque la marioneta comenzó a girar la cabeza, pero nadie lo había notado, solo el Capi. La audiencia pensaba que esto era parte del show, pero lo que ellos no sabían es que estaban viendo el evento desafortunado que hizo que el Capi renunciara de por vida a estas funciones. En el momento que los ojos de la marioneta vieron fijamente al Capi, el muñeco hizo la expresión más horrenda y tétrica que este señor jamás haya visto. La obra se suspendió en ese momento, y la gente nunca volvió a saber más del Capi. Solamente amigos y familiares recuerdan que este señor se guardó esta anécdota por mucho tiempo. Pocos días antes de su muerte fue que la contó con un profundo terror. En cualquier red social se pueden hallar cuentas que nos harían fruncir el entrecejo y nos harían pensar que en todos lados existen personas muy extrañas. Por ejemplo, en YouTube está la cuenta de Toneta, quien es un señor que se trasviste y baila a la cámara de formas muy extrañas. En Instagram está la cuenta de Taste of Strip, una persona obsesionada con la actriz Meryl Streep que pone el rostro de esta actriz en muchos platillos. En Twitter la cuenta Maya People, una persona paranoica que cada día del año 2011 tuiteaba los días que faltaban para el fin del mundo en el año 2012. Y de estos ejemplos hay miles, yo mismo he hecho videos al respecto. Pero de Facebook hay un caso muy especial, porque puede haber personas muy extrañas, sí, y las hay en todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando no hay ninguna persona monitoreando esa cuenta privada? Esta historia la compartió una persona en un foro. Y más adelante sabrás por qué ahí y no en una red social o un blog. Él suplicaba con terror que nunca aceptaran una invitación de un usuario llamado Brian B. Westby. Lo dejó muy claro comprobándolo a través de capturas de pantalla. Este chico fue uno de los 5,000 afortunados, o mejor dicho, desafortunados que aceptaron su invitación de amistad. Como ya sabrán, luego de 5,000 amistades en Facebook no puedes añadir a más. Está en las políticas de la plataforma, así que no vale la pena intentarlo. Se dice que en esos tiempos este usuario trabajaba de una manera particularmente rápida. Si tú le enviabas una invitación de amistad, te la aceptaba ni bien levantaras tu dedo del mouse. Era como si la persona tras la pantalla no tuviera una vida social, como si siempre estuviera al pendiente de las personas. Y esto fue lo que le llamó mucho la atención a los internautas. Las personas que lo aceptaron cuentan que a menudo les enviaba mensajes muy extraños y sin sentido aparente. Los más atentos entendieron de que aquella cuenta no podía ser de ningún ser humano, y no tardaron en darse cuenta de que Brian era una inteligencia artificial. Esta persona cuenta que un día se dio a la tarea de intentar interactuar con este usuario, y que le contestó con un hola, pero hablar con Brian era bastante aburrido. Le contestaba de maneras muy simples como: estoy feliz de que seamos amigos. Quienes hayan interactuado con apps como SimSimi o Talking Angela sabrán el estilo de conversación a la que me estoy refiriendo. Lo que a este chico lo hizo perturbarse una noche fue un mensaje de voz que le envió Brian. Vamos a escucharlo. Él ya sabía que esta era una cuenta de una inteligencia artificial. Y si estás comprendiendo a detalle todo lo que esto implica, entenderás lo asustado que estaba este chico. Tanto que le respondió: no somos amigos. Esto fue la gota que derramó el vaso de algo a lo que quizá nunca se pueda escapar. Porque luego de enviarle este mensaje lo molestaba a todas horas con mensajes y emojis con caritas enojadas o mensajes de voz iguales al que te acabo de mostrar. Este chico decidió eliminarlo, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que abría su Facebook le aparecía otra invitación de Brian B. Westby, con miles y cada vez más cientos de miles de mensajes, pero esta vez con otra foto de perfil.
Lo terrible de esta historia es lo siguiente. En su cuenta de YouTube comenzaron a salirle mensajes todavía más extraños. Al igual que en Twitter, su miedo llegó al punto de eliminar todas sus cuentas. Pero aún así, a pesar de que creara otras cuentas con otros nombres, esto seguía sucediendo. En un ataque de pánico decidió formatear su computadora, pero no sirvió de nada. Brian B. Westby lo sigue encontrando. Cada vez que está en internet este usuario se aparece y hasta la fecha no ha podido deshacerse de él. Si te pones en los zapatos de este muchacho entenderás que esta inteligencia artificial, aparte de que tiene cambios de humor, y con esto me refiero a que tiene sentimientos, lo está acosando a cada momento. ¿Cómo puede ser que esto sea posible? Si es así, el futuro nos depara cosas que pueden ser muy siniestras. El mensaje de esta persona fue muy claro. Jamás aceptes a Brian P. Westby en Facebook. Uno de los personajes más queridos por su carisma fue Don Ramón. Tenía un gran sentido del humor. Él sin duda fue una pieza fundamental para el éxito de este programa, y hay un tema un tanto peleagudo de su partida. No solo del programa, sino del mundo. Cuando falleció Ramón Valdés, todo el elenco del Chavo del Ocho lo sufrió bastante. Todos lo querían demasiado. Pero esto era algo que todos ya sabían que iba a ocurrir, porque Ramón tenía ya bastante tiempo con un cáncer de estómago, y cada vez sus dolores y su angustia crecían más. Hay rumores que durante el funeral Florinda Mesa no quiso aproximarse porque era conocido por todos que nunca se llevaron bien, mientras que Angelines Fernández, quien hacía el papel de la bruja del 71, no paraba de susurrar las palabras Monchito y Rorro frente al ataúd. Muchos conspiranoicos afirman que la muerte de Don Ramón fue predicha en un episodio de la serie donde extrañamente él era el protagonista. El episodio se titulaba ¿A qué Kiko? Y en él los chicos hacían una apuesta en la que ganaría el que se atreviese a cruzar el panteón de la colonia de noche. Los chicos se pierden, y en la escena final Don Ramón caminaba por el panteón dando la espalda a todos los televidentes, mientras que una neblina lo rodeaba por completo hasta que se perdía en el horizonte. Lo curioso es que al día siguiente de haber grabado este episodio, Ramón Valdés falleció en su casa. La última escena de Don Ramón era que Kiko y otros se retaban para visitar un panteón, para ver quién tenía más valor en la noche. Total que Don Ramón no sabe y va a buscar a Kiko. Entra Don Ramón al panteón con el efecto de bruma, entra, se pierde en la bruma y corte, se queda. Fue su última escena. Fíjate que no, entrar a un panteón y que desaparece y ya eso fue lo último que hizo. Después de eso muere. De esto se ha hablado ya mucho. Es un caso que surgió de la Deep Web en los años 90. No se sabe si ahí fue el punto de esparcimiento en el mundo o si ya existía en otro lado, pero el FBI en cuanto lo descubrió no tardó en eliminarlo. El problema es que nunca encontraron a aquel que empezó todo. Simplemente se eliminaron todos los foros. Es difícil imaginar la maldad que puede habitar en una persona. Si tú piensas que lo que escuchaste en el puesto 3 fue aterrador, déjame decirte que lo que habita en la Deep Web siempre va a unos niveles por encima de lo que creías que era lo peor que habías escuchado. Un ejemplo es este. El FBI descubrió un blog en la Deep Web, pero no trataba sobre robar órganos humanos, o fetiches extraños, o pedofilia, o ventas ilegales por internet, o todas esas cosas desagradables que hay en la red. Era un terrible foro donde participaban miles de personas y donde era realmente complicado acceder. Eran personas con el virus del SIDA. Y seguramente te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver?
La gente que padece este mal suelen ser personas muy valientes que luchan todos los días por sobrevivir. Y eso lo sabemos muy bien y hay que tenerle respeto a este tipo de personas. Pero he aquí el punto delicado de la historia. La gente que forma parte de ese foro usaba un término que se conocía como The Gift, o en español, el regalo. El foro se trataba únicamente de eso, dar el regalo. Pero más temprano que tarde, quienes creían que se trataba de algo con fines positivos, se enteraban de que el término de dar el regalo consistía en contagiar sin molestia y sin resentimiento alguno a personas desconocidas el virus del SIDA. Las víctimas nunca sabían nada y funcionaban como una élite. Se pasaban consejos de cómo convencer a un hombre o a una mujer de tener sexo sin protección. Hablaban secretamente sobre potenciales nuevas víctimas que tenían en la mira. Gente que no sabía nada de seducción, pero que contrajo el virus, se volvía tarde o temprano hábil en esto siguiendo los consejos de los usuarios. Pronto nuevas locuras salían a la luz. Unos sin empacho tomaban el lápiz labial de la chica con la que se habían acostado y como despedida escribían en el espejo: "Bienvenida al mundo del SIDA". Y esto no solamente pasaba con los hombres, también lo hacían las mujeres. Se dice que entre tantas locuras como esta, la peor fue que fundaron un nuevo grupo que se dedicaba a colocar alfileres con SIDA en los asientos de los cines. Mujeres, hombres, y aunque no lo creas, también niños fueron víctimas de estos dementes. Se sabe que hoy está más controlado todo esto, pero ¿puedes imaginar que el mundo tenga personas con tanta malicia? Según una teoría, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, no solo presentó un programa para hacernos morir de la risa, sino que tal vez intencional o inocentemente representó al mismo infierno dentro de la serie. Se dice que la vecindad es un pedazo de infierno en donde se reciben a las personas que ya están condenadas. Quien entra está atrapado en un purgatorio donde las personas están obligadas a soportarse unas a otras en una tétrica eternidad. Todo empieza a cobrar sentido cuando recordamos cómo se sincronizan casi todos los episodios. La Chilindrina molesta a Kiko. Kiko se queja con su madre, doña Florinda. Florinda descarga su ira con don Ramón. Don Ramón descarga su coraje con el Chavo. El Chavo agrede al señor Barriga. El señor Barriga siempre hace enfadar a don Ramón pidiéndole la renta. Y don Ramón saca su frustración en la Chilindrina. Todo se convierte en un bucle sin escapatoria. Bien recordarán que esto sucede en casi todos los episodios. El profesor Girafales, sin percatarse del ciclo tan repetitivo que vive, siempre llega enamorado a tomar café con doña Florinda. No hace falta estar presente para percatarnos de que la vecindad es un sitio muy pequeño. Solo conecta una calle muy estrecha que conduce a un parque, a un restaurante y a un salón de clases. Existen también capítulos especiales que dan más sentido de que lo que viven es una tortura constante. Tomemos de ejemplo cuando viajan a Acapulco. El viaje se vuelve un respiro. Es muy similar al estar siendo torturado por alguien que mete nuestra cabeza en un balde de agua. El balde representaría la vecindad, y los viajes o capítulos especiales el oxígeno. Es por ello que hay tan pocos, para que la tortura nunca se acabe. Cada personaje sufre de maneras distintas. El Chavo siempre tiene hambre, por eso su comida favorita es una miserable torta de jamón. La Chilindrina siempre trata de llamar la atención, y cuando es ignorada se desquita con violencia. Kiko nunca está conforme con lo que tiene, y cuando alguien posee algo que él quiere, lo devora la envidia y presume sus juguetes. A don Ramón la pereza no lo deja avanzar. Doña Florinda y el señor Girafales, con una relación de deseo insatisfecha, consumen interminables tazas de café
las cuales solo avivan el fuego que no pueden consumar. El señor Barriga sufre por lo que no puede quitarse, ya sea su sobrepeso o los berrinches de su hijo o los inquilinos. Doña Clotilde o la bruja del 71 sufría por una extrema vanidad, aunque ella sabía por dentro que toda su belleza se va acabando con el paso de los años. Además, recordemos que doña Clotilde era dueña de una mascota que extrañamente se llamaba Satanás. Esto demuestra que existen demonios en la vecindad para promover el desorden, el dolor y la tensión. La bella Patty y su tía Gloria son demonios que provocan lujuria a los hombres y en las mujeres envidia. Ñoño también era un ser malvado, obligando a su avaro padre a gastar en exceso. Popis incrementaba la ira desconcertante en la Chilindrina, ya que era una inútil. Godínez aviva la envidia de Kiko con sus respuestas certeras e involuntarias al maestro Girafales. Por otro lado, los personajes de poca relevancia como Doña Nieves, Señor Hurtado, los estudiantes anónimos de la escuela, los clientes del restaurante, el personal del parque y hasta los seres que aparecen en la fiesta de buena voluntad de la vecindad son realmente entidades demoníacas mucho más pequeñas que funcionan para crear la ilusión de normalidad en los condenados. Esto muy posiblemente a muchos les parezca extremadamente ciencia ficción, pero ¿qué pasa si lo pasamos al plano de la vida real? El concepto de esto se vuelve mucho más aterrador. Para deducirlo en pocas palabras, el infierno es la vida misma. Los mismos problemas que sufren millones de personas en todo el mundo, discusiones, mismos lugares poco agraciados, mismas personas desagradables del entorno, pobreza, tristeza, abandono, miseria, soledad. Esto es el verdadero infierno que muestra la serie. Todo empieza en 1920, esos días donde la vida era completamente distinta a la de ahora. Un nuevo espectáculo se estaba haciendo muy popular en el sur de los Estados Unidos. Este era el show de los ventrílocos. Habrá gente que a lo mejor no sepa qué son los ventrílocos. Básicamente son aquellas personas que manipulan títeres virtuosamente para hacer un espectáculo donde le dan vida a un personaje. Había un sujeto que se estaba haciendo bastante popular. Su nombre era McCarthy. Su espectáculo no era especialmente brillante. No era el hecho de que tuviera nuevos chistes o nuevos actos, sino que había algo más escalofriante que helaba la sangre de cualquiera que pusiera su mirada en su títere llamado Edgar, el cual solo era usado por McCarthy y por alguna razón era muy especial para él. Este títere era más llamativo que los demás, pero repito, no por lo cómico que fuera, sino porque era más grande. De hecho, podría fácilmente compararse al tamaño de un niño real de unos escasos 9 o 10 años. Y lo más impresionante sobre todas las cosas, que más que ser algo bueno incomodaba a la mayoría, era su increíble realismo. Sus manos eran increíblemente reales. Su boca era una bomba de expresionismo, y su tamaño era mayor al de cualquier otro títere. Sin duda alguna, este parecía más a un niño de verdad. Era algo que helaba la sangre a cualquier persona que lo tuviera tan solo centímetros de distancia. Sus ojos eran sumamente intimidantes, y eran pocas las personas que podían soportar el castigo de mirarle directamente a los ojos. Pero algo que dejaba en duda si era un niño de verdad o solo un macabro muñeco demasiado realista, era que McCarthy jamás dejaba que nadie se acercara a Edgar. McCarthy, dando giras, no sabía que un periodista ya lo había seguido varios shows, y siempre quedaba impresionado por su arte. Este siempre aparecía de la nada en los pueblos,
y así como llegaba se volvía a retirar sin decir nada. Cierta noche estaba a punto de llegar a la cúspide de su carrera. Había viajado para presentar un espectáculo en la ciudad de Nueva York. Minutos antes del show, alguien golpeó a la puerta del camerino de McCarthy y este no respondía. Muy preocupados tuvieron que llamar a la policía porque McCarthy no contestaba. Cuando la policía llegó, tumbaron la puerta del camerino, pero lo que encontraron fue sumamente aterrador. El ventríloco estaba con el cuello destrozado y tenía 27 puñaladas. Sus ojos estaban arrancados y se encontraban a 1 metro de distancia, y junto a él, un misterioso baúl cerrado. La policía, con cierta curiosidad en aquel escenario grotesco, decidió abrir con mucha cautela aquel baúl, y para su sorpresa se encontraron ahí a Edgar. Descubrieron que aquel no era un muñeco, era un niño de verdad al que le habían puesto una máscara de látex. Jamás se descubrió la identidad del niño ni la del asesino de McCarthy, pero sin duda alguna, muchas preguntas surgieron a partir del macabro suceso. Por ejemplo, ¿cómo le hizo el artista para conservar el cuerpo de aquel niño y que éste no presentara signos notables de putrefacción? O inclusive para ocultar el hedor. O si él fue el verdadero asesino de aquel pobre niño. The Dating Game Show fue un programa de televisión muy exitoso. Comenzó a transmitirse en 1975 y concluyó en 1999. Muchas cadenas televisivas en todo el planeta han copiado el concepto. Seguramente lo conoces. Consistía en que invitaban a una chica y a 3 chicos. Ella iba a hacer preguntas y el chico que al final resultara tener más en común con la mujer, se ganaba una cita de lujo con ella, todo completamente pagado. En 1978 ocurrió un incidente que casi les cuesta el programa. Jim Blanche era el presentador. Siempre contagiaba con su carisma muchas sonrisas en el show. Estaba todo de maravilla como siempre. La audiencia expectante. Todos en su papel haciendo un trabajo formidable. El show comenzó y presentaron a todos los invitados. Los 3 posibles afortunados y la bella mujer protagonista del show. Pasaron los minutos y el show iba de maravilla. Mejor que nunca, de hecho. Entre los 3 participantes había uno que brillaba por sí solo. No por ser alguien atractivo, sino más bien porque tenía una fuerza de improvisación excepcional. Respondía a todas las preguntas de la chica de una manera muy cómica. Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number 1. You're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Oh, honey, we ought to go out and boogie. Really? A bachelor number 1. I am serving you for dinner. Oh, What are you called, and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. El perfil que tenía según el programa era que trabajaba de fotógrafo. Le encantaba la aventura, le gustaban los paseos por motocicleta y practicar paracaidismo. Good luck, gentlemen. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed.
Between takes, she might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Demostraba por sí mismo un encanto y carisma muy inusual que lo hacía destacar del resto, no solo de los dos invitados, sino de muchos otros sujetos que ya habían sido invitados al show. Nunca habían visto algo así. El presentador y todos los del staff se veían con una sonrisa enorme, porque sabían que el show estaba resultando mejor que nunca. Estaba más que claro quién era el ganador. El problema era que ni el presentador, ni el equipo de producción, ni los invitados, ni el público, nadie sabía que el señor llamado Rodney Alcala era en realidad un terrible asesino en serie. Este monstruo, para aquel día en el que estaban transmitiendo este programa, ya había desmembrado a varias mujeres. Mató a una niña de 8 años partiéndole la cabeza con un tubo de hierro. Era un necrófilo. Al final violaba a todas sus víctimas. A otra niña de 12 años llamada Robin Sos la decapitó y conservaba su cuerpo en su casa. Hay una teoría de que a otra chica de 23 años la enterró viva. En la corte hubo un error que hizo que Alcala no recibiera una sentencia de muerte, pero hasta la actualidad sigue acudiendo a numerosos juicios, y lo que descubrieron es que este sujeto mató a por lo menos 30 mujeres. La chica del programa de The Dating Game fue muy afortunada. Ella buscó ayuda para evitar la cita que tenían pendiente, pues decía que Rodney Alcala era muy extraño y que le provocaba mucho miedo. Cuando se enteró del monstruo que era en realidad, esta chica volvió a nacer. Esta historia se tiene como un creepypasta, pero de la vida real. Es sin dudas uno de los casos más aterradores ligados a la televisión que existe. Sin embargo, en la actualidad nadie recuerda que en el programa de citas un día invitaron accidentalmente a un asesino serial.